Elías Díaz García ha sido catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se ha jubilado como emérito. En abril de 2018 ha publicado una autobiografía en fragmentos que ha subtitulado Conversación jurídico-política con Benjamín Rivalla. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para comentarnos este trabajo en el que, al ir repasando distintos episodios de su vida, podemos comprender mejor muchos aspectos de su obra. Y para hablar con él de todas estas cuestiones nos acompaña también aquí Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros al profesor Elías Díaz, magnífico acompañante en esta inauguración de curso, en este nuevo curso 2018-2019 de la UNED, y donde el profesor Elías Díaz nos acompaña en muchas ocasiones hablando de muchos de sus libros. Uno de ellos lo tenemos en la asignatura de máster de pensamiento político, el de la institución a la Constitución, y por eso yo quería que nos acompañara esta mañana aquí y en otro próximo programa para hablar de un libro que es Autobiografía en fragmentos, a partir de una conversación jurídico-política con el profesor Benjamín Rivalla, publicado por Trota, porque de alguna forma ayuda a entender no solo lo que dice en muchos libros de él, de la institución a la Constitución, otros libros de él sobre los viejos maestros o sobre el pensamiento político español, sino también un poco cómo era su propia biografía. Entonces, en la propia biografía, Elías Díaz, que tiene la suerte de conservarse también de salud, en el año 34, esos primeros recuerdos, Salamanca, y dice esta imagen que resume, digamos, en la primera parte de la vida, de alguna forma del 34 hasta el 45, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, la imagen de la madre diciendo correr, correr, correr a meteros porque hay los bombardeos, lo que era aquella Salamanca de aquel momento. Bueno, ¿cómo son los primeros recuerdos que aparecen en el libro? Muchas gracias. Lo primero, una vez más aquí, ante el mejor conocedor de Elías Díaz que el propio Elías Díaz, que es el profesor Antonio García Santesmases. Agradezco muchísimo este rato de conversación y encima si me dice que para sus alumnos y para otras gentes también le puede ser útil, pues es una jornada feliz. Vamos a ver, este pequeño librito, yo lo veo un poco como el libro escoba mío, que decía ahí, en las carreras ciclistas hay un coche escoba que va recogiendo todo lo que va quedando. Pues bueno, esto, claro, mi edad, 84 años, no hay por qué ocultarlo, pues yo tengo, como tú has señalado muy bien, otros libros biográficos. También porque yo mantengo una cosa que al final todo es autobiografía. Quiero decir, aunque elijamos temas abstrusos y otras cosas, pero al final hacemos lo que en la vida de uno le va surgiendo, etcétera. Bueno, pues es este libro que se aúna, se conecta con estos libros que tú has mencionado y en esta fase final, bueno, que posiblemente no sea la última, hay que tener esperanzas de que uno siga teniendo fuerza y ánimo para ello. Pero, en fin, ateniéndonos a la autobiografía en fragmentos que yo en la presentación del libro, en las solapas o en el resumen que yo di al editor, decía que bueno que todos los fragmentos tienen sentido de totalidad, quiero decir que no son cosas separadas y rotas, sino que yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Los fragmentos, si son como debe ser un poco, van unidos a otros fragmentos y recomponen de alguna manera una totalidad no cerrada y sistemática y apodíctica, no, también abierta esa totalidad que además conectaría, y empiezo a contestar lo que me has dicho, conectaría con otras totalidades, por ejemplo, pues con la tuya. Es decir, entonces somos fragmentos, totalidades, que a su vez totalidades que son también fragmentos de algo más importante. Bueno, pero me preguntabas, en mi biografía, bueno, sí, mis primeros recuerdos era la Guerra Civil. En la Guerra Civil, yo nací en el 34, en el 36, sin que yo me diera cuenta, claro está, pero allí había una guerra, allí había bombardeos. Yo vivía en Salamanca, los bombardeos eran republicanos, pero eran bombardeos, porque las bombas son
neutras en ese sentido. Y algunas caían cerca de mi casa porque nosotros vivíamos en el barrio Garrido, cerca de los cuarteles principales de la ciudad. Y las bombas, yo no sé si las tiraban un poco así al buen tuntún o medían mucho, porque algunas caían en mi misma calle, que estaba pues a unos 300 metros de los cuarteles, ¿no? Bueno, el hecho es que eso, a los chicos la guerra civil, la guerra, pues bueno, era una aventura y algo que no alcanzábamos a comprender. Pero los que sufrían más siempre en las guerras son los padres. Los padres, porque claro, saben lo que está pasando y saben lo que puede pasar. Y entonces esa imagen que tú has recordado de mi madre diciendo, sí, salid todos al refugio, y nos íbamos a unos refugios mientras duraban los bombardeos. Y la imagen de mi madre es con otra palabra también, porque los refugios, cuando ya oíamos el ruido de los aviones, pero mi madre siempre decía, calla, 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 las sirenas. Mi madre escuchaba sirenas de alarma, incluso cuando no había. Y para mí la imagen que me ha quedado mi madre es decir, calla, escucha, calla, calla, pero la palabra era calla. Y bueno, a partir de ahí, lo que significó la guerra. Y yo hasta hace 5 años, cuando termina la guerra civil, lo que pasa es que yo estuve en guerra hasta los 11 años, porque claro, yo en esa inconsciencia consciente de esas edades que lo sufres y ves todo aquello y ves el sufrimiento de los padres y de amigos y de gentes, muchas cosas de tipo personal de amigos que sí lo sufrieron más, pues yo entré en la Segunda Guerra uniéndola a la española. Y entonces pues yo estuve en guerra hasta los 11 años. Luego ya terminó la guerra del 45 y yo ahí ya sí, 11 años, sí tuve conciencia de que había terminado el periodo mío de las guerras. En gran parte por una cosa que no procuraré contarte cosas que no te haya recontado otras veces, y es que empezó a circular en Salamanca, bueno, en toda España me imagino, un magnífico álbum de cromos sobre la Segunda Guerra Mundial, que salió en el mismo 45, es decir, que ya salía todo lo del eje y lo de Alemania, etcétera, pero salían ya, pues también, digamos que era la primera versión para niños de un álbum donde ya los aliados habían ganado la guerra. Bueno, y era un álbum que yo conservo y que a mí me metió de lleno retroactivamente en todos esos 10 primeros años de la guerra mundial. Ese fue el contexto. Y en la Salamanca nacionalista católica y la figura de Unamuno. Eso, que queda el recuerdo de Unamuno, claro, ¿no? Ayer, claro, todavía antes de preparar este programa, el otro día, y todos estos debates que ha habido sobre lo que pasó y lo que no pasó aquel día. En una ocasión hicimos un programa aquí en torno a una conferencia del profesor Elías Díaz en la Universidad Menéndez Pelayo sobre Unamuno y sobre el último Unamuno, pero citaba uno de ellos, como decía muy bien Elías Díaz, uno de los que escribía, ya dijo en su libro El prematuro sobre Unamuno. Entonces la figura de Unamuno queda como una figura que inunda de alguna forma la ciudad y que además conecta en este punto con tu biografía, porque uno de tus primeros libros, el primero es sobre Unamuno. Entonces, ¿qué imagen había de este Unamuno que aparecía como el gran pensador de allí, el gran pensador, por un lado, religioso? ¿En qué medida se hablaba de cómo había sido su final? ¿Seguía siendo un referente? ¿No era un referente? Era un referente, y además se incluía todo, se incluía también sus contradicciones y sus salidas, las cosas de Unamuno. O sea, había cosas en las que la ciudad participaba y aceptaba sin más problemas, pero otras cosas eran ya las contradicciones de Unamuno, que la gente decía, bueno, cosas de Unamuno, ¿no? Pero en cualquier caso era el alma de la ciudad. Yo, pues, ese apelativo, que creo que procede de Juan Marichal, el alma de la ciudad, porque todo el mundo conocía a Unamuno, todo el mundo hablaba de él, y todo el mundo le admiraba, aún ya digo, rechazando cosas que a lo mejor no, por ejemplo, su forma de ver la religión, etcétera, pero era un referente insustituible. Y claro, lo que ocurre el 18 de julio... es que Unamuno, pero eso sería un cuento muy largo y yo no quiero tampoco que ocupe demasiado lugar, pero Unamuno ese día está allí admitiendo el hecho de la sublevación militar, pero él cree ingenuamente que aquello es una rectificación de la República. Yo, resumiendo mucho las largas horas que yo he dedicado a mi don Miguel también, yo tengo escrito en algún sitio, digo yo,
peleándome, buscando la luz. Mi pelea con Unamuno era buscando la luz, incluso la luz hasta la no religiosa, bueno, pero en ese sentido Unamuno cree ingenuamente que aquello que es una rectificación de la República. Y claro, a medida que pasan brevísimos días, sobre todo cuando días e incluso semanas, cuando fusilan al pastor Atilano Coco. Ese hecho fue muy importante porque, claro, Unamuno con su religiosidad más luterana que católica, pues con Atilano Coco, el pastor, era su gran amigo de discusiones y de conversaciones teológicas, filosóficas. Y Unamuno intenta salvar a Atilano Coco, pero lo fusilan. Y eso tiene que ver con el famoso 12 de octubre y tiene que ver con su personalidad. Él se da cuenta enseguida de que aquello no es una rectificación de una república, simplemente que aquello es la barbarie que se echa encima, y empiezan a aparecer los fusilamientos de Atilano Coco, de Casto Prieto Carrasco, catedrático de la Facultad de Medicina y alcalde de Salamanca, y el diputado socialista José Andrés Manso, entre otros. Pero en Salamanca se fusilan a estas personas honorables y conocidas, y todo eso golpea fuertemente la ciudad. A nosotros los niños era pues cuidado, tener cuidado, no habléis de esto, no habléis del otro, o sea, lo conocíamos también los pequeños, pero no habléis de esto, no habléis esto, porque mejor es no hablar, cualquiera sabe y tal. Y en ese ambiente, digamos, ese es el que se produce esa aproximación mía y la niñez, de que, claro, yo incluso diría que basta que los mayores te digan no habléis de esto o no queráis saber más de esto para que tuviéramos la curiosidad de saberlo. Y por lo tanto, luego ya un poco después de los 11 años, pues yo también empecé a leer a Unamuno y me metí de lleno en su mundo, etcétera. Y sí, fue una persona importante. Yo siempre digo, hombre, yo he leído más a Unamuno también por la circunstancia de que Unamuno, porque Unamuno, la familia de Unamuno era amigo de amigos nuestros, es decir, que te lo encontrabas en el contexto, mientras que para mí Ortega es un filósofo de Madrid que no conocía a nadie yo que le conociera. Pero bueno, siempre he dicho, que claro que Ortega hay que tomarlo muy en consideración, porque algunas veces la gente establece la dicotomía Ortega-Unamuno. No, yo digo, no, los dos tienen, y otros, claro. Pero mi entrada en todo esto fue Unamuno en la Salamanca de esos años de guerra civil y de guerra mundial. Y ahí, claro, vemos que tiene que ver, como digo, con el libro que ponemos a nuestros alumnos, de la institución a la Constitución, la llegada a la universidad y la figura realmente importante para ti, que va a ser Enrique Tierno Galván. Ahora que todavía iniciamos este curso, pero todavía seguimos 2018, cumplimos 100 años de su nacimiento, o sea que todavía estamos en oro. Entonces este Tierno Galván, que efectivamente si alguien, porque me recordaba mucho, Fragmentos y Totalidad había insistido tanto, era tierno, cabos sueltos, no hacer una totalidad. Seguro que mucho de eso viene también de ahí. Viene de ahí. Entonces, ¿cómo es esa facultad de Derecho donde hay como dos grandes personalidades? Comencemos primero con Tierno y después la llegada de Ruy Jiménez, sobre el que te pregunta mucho el profesor Riballa. ¿Cómo es este Tierno que tú entonces descubres allí? Este Tierno que siempre recuerda en cabos sueltos que para él la llegada a Salamanca frente a Murcia fue la liberación, era una universidad distinta, una universidad con otro tipo de profesores, ya había otro mundo que empezaba a moverse, la unidad funcional europea, el boletín de Derecho Político. Sí, claro, era una facultad, primero era el atractivo de la Universidad de Salamanca, que además en esos años celebró el otro 8º centenario, que ahora se está celebrando, el del 1218, pero adelantando la fecha de la fundación. Pero en el 45, cuando yo era estudiante de esa facultad por la que me preguntas, en el 45 hubo ya una gran conmemoración del 8º centenario de la universidad, con Franco ejerciendo de máximo doctor honoris causa y con grandes fastos en la ciudad. Tobar era rector. Estoy hablando del año 45. No, 54. Perdón, 54. Año 54, muy bien. Te lo sabes incluso mejor. No, por la imagen de Ruy Jiménez, 51-56. 54. Bueno, y en esa conmemoración, claro, la Universidad de Salamanca invitó a todas las celebridades intelectuales. Y hubo una cosa bonita que, por ejemplo, algunos de los nuestros, como Kelsen, rechazaron esa conmemoración. Quiere decir, los liberales no fueron a esa conmemoración.
Pero bueno, en aquel contexto la gente que iba le presentaban allí todos como grandes sabios y se celebró aquella conmemoración. Es entonces cuando llega Tierno a Salamanca. Bueno, yo te estaba diciendo la importancia de Salamanca, porque eso hacía, para no quedarme sin la respuesta, de que como Salamanca por sí misma atraía profesores, otros más neutros políticamente o menos importantes, pero atraía profesores. Y al estar cerca de Madrid también, porque la gente podía estar en Madrid y medio en Salamanca, cosa que le pasaba a Tierno y que le pasaba después también a Ruy Jiménez. Bueno, y que le pasaba a otro profesor que yo siempre lo menciono, que fue un profesor que yo tuve de economía, Julio Tejero Nieves, al que yo luego no he vuelto a ver, pero que me dio unos cursos y unos libros de economía que a mí me han quedado como una base de esas que notas que son fuertes, ¿no? O sea, yo también, Julio Tejero Nieves, que luego no influyó más en nada mío, porque yo no le conocí, no le traté después, y había un cuarto hombre, que este sí tengo también mucho interés en citarle, que es José Antón Oneca. José Antón Oneca. Para los penalistas, Antón Oneca es el gran padre del derecho penal español. Y es un hombre republicano, perseguido, pero digamos hasta el límite de una persona de mucho prestigio, que está trabajando en el Valle de los Caídos, allí de peón de la construcción, y que en un momento le restituyen en la cátedra y le mandan a Salamanca. Bueno, entonces yo tuve también de profesor de Derecho Penal a José Antón Oneca, que es una persona con la que yo tengo una deuda importante, porque desde el punto de vista jurídico, el que me hace a mí ver las estructuras fundamentales y los conceptos del derecho es Antón Oneca, hasta el punto de que yo podía haberme, además él me trató muy bien cuando yo fui alumno suyo, y yo podía haberme dedicado al derecho penal, porque no sabe uno cómo va a ser luego la vida, pero el derecho penal, yo se lo digo a los penalistas actuales, Antón Oneca fue mi maestro y a mí me gustaba el derecho penal. Bueno, por tanto, esos nombres base en la Salamanca, o sea que era una facultad con todo lo que este instrumento bastante buena y esos grandes 4 nombres, y ahora dejándolos a 2. Uno, Ruy Jiménez, por lo que supuso después en mi biografía y en relación con la cátedra a la que yo me dediqué, que es la filosofía del derecho, pero indudablemente la llegada de Tierno a Salamanca pues fue un lento revulsivo, porque Tierno llegaba siempre, pues digamos, modestamente, discretamente. Y sin embargo, pues en Salamanca ya, sobre todo en la universidad, pues en fin, causando gran impresión por sus conferencias y sus clases en la universidad y sus seminarios. Yo asistí a los seminarios de Tierno y me leí la obra de Tierno. Yo a veces le digo a su discípulo principal, que es Raúl Morodo, que él conocía más a Tierno y le trataba más directamente, pero realmente en aquellos seminarios me daba cuenta que el que más había leído de Tierno era yo. Bueno, y por lo tanto la influencia de Tierno intelectualmente fue muy importante, y también para la conexión con la perfección del socialismo democrático. Y la idea que dices ahí como algo como muy importante, porque de alguna forma lo vas a conectar con lo que enseguida va a ocurrir en Madrid, aparición de tu propia generación, de lo que se ha denominado la generación del 56, pero la idea un poco todavía como un elemento que tú señalas como muy relevante, ¿no? Los hijos de los vencedores, los hijos de los vencidos, pero en este caso no son los hijos, es un vencedor, Ruy Jiménez, un vencido, claro, Enrique Tierno. Claro. Esa dicotomía es importantísima en la Salamanca de aquellos años. Un vencido, agnóstico y socialista. Y Ruy Jiménez era un vencedor, fielísimo católico y hombre del régimen. Pero yo siempre subrayo que el Ruy Jiménez, ahí está su biografía y por lo tanto no hay por qué negar todo lo anterior. Pero el Ruy Jiménez que yo le conocí es el del 56, cuando Franco le cesa por haber tenido, decía él, la participación en los sucesos de Madrid del 56, y le cesa y va a Salamanca. Claro, en mí eso fue una cosa. Hay en mi biografía momentos de estos
de casualidad, ¿no? Porque yo, si Ruy Jiménez no hubiera ido a Salamanca, yo tendría que haber visto o el más jurídico Antón Oreca o Tierno Galván, en el que estamos. Bueno, Tierno deslumbraba, porque Tierno, con esa manera suya de comportarse, de actuar, de presentarse físicamente, esa afabilidad suya, fría pero afable, y luego la densidad de sus ideas, pues claro, el Tractatus de Tierno, pues a uno a los 18, 19, menos de 20 años, en el contexto de que Salamanca le atraía muchísimo a la filosofía analítica y nombres que uno no conocía y lecturas, etc. O sea, Tierno fue intelectualmente y políticamente también el que le orientaba todo esto, no hacia una filosofía abstracta, sino a una filosofía social, una filosofía política, democrática, y que había dentro de la democracia la presencia fuerte del pensamiento socialista. Y por tanto yo todo eso lo pongo en el haber de Tierno, y que luego se potencia en Madrid, cuando ya serían los años 60, cuando en Madrid, con un trato mucho más directo y una colaboración política también. Pero ahí todavía en la Salamanca de esos años, Ruy Jiménez llega a Salamanca. Y yo la verdad es que filosofía del derecho me interesaba mucho. Y yo cuando conozco a Ruy Jiménez, pues me da toda la serie de facilidades para empezar a trabajar con él, y animándome, y yo allí ya como recién terminada la carrera en el año 56, pues es cuando empiezo a frecuentar el seminario de filosofía del derecho, a leerme también por influencia de Ruy Jiménez, que estuvo muy bien, pues leerme no solamente la filosofía tradicional, digamos medieval, de San Agustín o Santo Tomás y todo esto, pero esa filosofía ya Ruy Jiménez a mí me incita a la filosofía medieval, pues qué sé yo, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, pero siempre también me decía, sí, pero todo esto no se entiende si no es con los griegos y tal. Y entonces ahí tienes a Elías Díaz en el seminario de Salamanca. Así que Ruy Jiménez me aportó con esa inflexión más tradicional, católica, pero la lectura de los grandes textos estos medievales y sobre todo del pensamiento griego, en la profundidad en que yo podía hacerlo, pero bastante dentro de todo ese mundo. Y a mí me gusta mucho la expresión, que no sé por qué eso se perdió después, pero me gusta mucho filosofía del derecho y del Estado. Y del Estado. Sí, claro, sí. Porque efectivamente, aunque tuvieran derecho político del Estado, claro, había una cierta... Sí. En una época donde efectivamente no existía esto que después, la filosofía política, a la que algunos nos hemos dedicado, en las facultades de filosofía eso no existía esa materia, porque era ética, sociología después, y en otros lugares después eso ha ido desapareciendo por la ciencia política, por el derecho. Pero a mí me gusta la expresión filosofía del derecho y del Estado. A mí también, y sigo utilizándola, porque además hay libros en aquella época, por ejemplo, Trujillo Serra, el Tratado de Trujillo Serra, filosofía del derecho y del Estado. Claro. Hombre, la palabra Estado tenía mucho uso entonces. Uno malévolo, que era el Estado fuerte del franquismo, pero otros, pues a través de esto que tú estás diciendo, apreciábamos también al Estado. Yo recuerdo que uno de los primeros artículos que yo escribí en Cuadernos para el Diálogo se llamaba Ejecutivo fuerte y ejecutivo incontrolado, porque Fraga decía, hace falta un ejecutivo fuerte. Y yo escribí un artículo que se llamaba, sí, el ejecutivo fuerte, pero cuidado, no incontrolado. Ahí está, en cierto modo, el año 62, así, el 63, que cuando empezó Cuadernos, en uno de los primeros números, que sí, un ejecutivo, muy bien, tiene que ser fuerte, tiene que tener una presencia, pero controlado. ¿Controlado por quién? Pues ya venían ahí las instituciones del Estado democrático. Claro. Pero sí al Estado, porque hoy me imagino y creo que va a ser quizás necesario también una defensa del Estado controlado, es decir, del Estado de Derecho. En el segundo programa. Pero sí que a mí me gustaría decir que de alguna forma de esa Salamanca, por terminar este primer programa, pues te vienes a Madrid. Sí. Con Ruy Jiménez, que ya también se traslada a Madrid de catedrático. Antes, si me permites, yo sí, porque claro, son los años, ya yo había terminado el 56, yo estuve 56, porque empecé con él cuando yo estaba todavía en quinto, 56, 57, y entonces el 58 yo tenía que hacer las milicias universitarias, y bueno, yo me vengo a Madrid también, aparte de las milicias universitarias obligatorias, pues yo era alférez, y entonces vengo a Madrid a esto, pero mi estancia en Madrid en esos meses, siempre viendo a Ruy Jiménez, en contacto con Ruy Jiménez en Salamanca, pero también Aranguren. Claro, yo, digamos, mi vida de esos años era el cuartel y la Facultad de Filosofía y Letras, pero
yo no venía con intención de hacer toda la carrera. Fue el propio Aranguren el que me dijo, no, si ya teniendo derecho para hacer filosofía del derecho, no, y además según esta facultad, con comillas, el malévolo Aranguren, lo que me vino a decir claramente es que, en fin, que me pegase allí a él y las gentes que valía la pena en esa facultad en esos años, y fundamentalmente Aranguren, de quien yo conservo, por ejemplo, todavía los apuntes que yo tomé en ese año. En el libro de la institución a la Constitución, sí, efectivamente, la primera parte es toda la España anterior al 39, la España Institución Libre de Enseñanza, pues los tres grandes maestros van a aparecer Ruy Jiménez, Tierno, Aranguren. Traté mucho Aranguren en todo ese tiempo. Elementos que nosotros ponemos en la asignatura, Aranguren, Tierno, como dos elementos esenciales en lo que es el pensamiento político en la etapa del antifranquismo, ¿no? Pero por decir algo en estos últimos instantes, hay un lugar, ¿no?, que allí vais llegando los que venís de fuera, que es un colegio mayor, que ha tenido algo de emblemático, el colegio César Carlos. ¿Qué significó para ti? Mira, pues, el César Carlos, otra vez, fechas históricas, cuando Tierno llegó a Salamanca, la fecha aquella, cuando luego llega Ruy Jiménez y yo me engancho. Hay fechas de esas que al final, en el azar, que también es la vida, pues han sido fechas que uno quiere reconocer que hubiera sido a lo mejor diferente si Tierno lo va, o si Ruy Jiménez no es cesado de ministro, pues yo a lo mejor hubiese hecho penal. Bueno, pero ahora lo que me preguntas, el César Carlos. Yo a veces desoriento al que me está interrogando cuando digo, no, yo soy lo que he sido, gracias a que el emperador Carlos I de Alemania, Carlos I de España de Alemania, murió en 1458. Yo, gracias a este hombre, yo soy lo que he sido. Y dice, bueno, explícate. Bueno, pues sí, porque en el año 1958, es decir, 400 años conmemorativos de la muerte del emperador Carlos, pues el colegio mayor, que se llamaba así, César Carlos, crea 6 buenas becas para poder ingresar en el colegio en toda España. Y una de esas 6 becas fue la beca mía. Es decir, que yo voy al César Carlos, porque hay una cosa que, en fin, tengo que decir, que es que yo no tenía medios económicos para irme a Madrid. Vengo a ver a Aranguren porque estaba en el ejército, en la mili, pero de alférez. Y teníamos sueldecillo de alférez, que bueno, que me venía muy bien para irme a la facultad de letras. Pero yo al César Carlos no podría haber ido, porque becas había muy pocas, o ninguna, o yo por lo menos no lo sabía, pero surge en el 1958 la beca César Carlos. Y caigo en el César Carlos. Bueno, el César Carlos fue mi casa. Yo cuando fui 2 años a Italia a hacer el doctorado, o cuando fui después a Alemania otros semestres, etcétera, yo siempre cuando volvía, antes de ir a Salamanca a ver a mis padres, no es que pasara así, es que yo tenía todo, mis libros, mis ropas, todo. El César Carlos era mi casa. Y además un ambiente vamos, para una persona que viene de cualquier sitio, pero de Salamanca, bueno, allí apareció un día pues Hugh Thomas, por ejemplo, y muchísima gente también. Bueno, lo dejamos aquí, queríamos haber llegado más lejos, pero cogiendo un fragmento, otro fragmento, hemos terminado este primer programa y invitamos al profesor Elías Díaz a un segundo programa para seguir comentando esta autobiografía en fragmentos. Muchas gracias.